de la matemática vectorial. Una magnitud que tiene módulo y dirección es un vector y se representa por una flecha. La dirección de la flecha es la dirección de la magnitud y su longitud indica su módulo. Desplazamiento, velocidad, aceleración son todos vectores. En las ecuaciones los vectores se escriben en negrita. Las magnitudes corrientes, como tiempo y masa, son escalares. En las ecuaciones los escalares se escriben en bastardilla. El módulo de un vector también es un escalar. Se representa por la misma letra, pero en bastardilla. Con vectores, incluso las operaciones matemáticas más familiares adquieren un nuevo significado. Por ejemplo, si dos vectores se suman juntos, la suma no es simplemente un número, es un nuevo vector. Los vectores también se pueden restar uno de otro y el resultado es otro nuevo vector. Posición 1 hasta la posición 2. La dirección de la flecha muestra cuál es la ruta por la que el barco va a la deriva. Su longitud muestra la distancia. Esta flecha se llama vector desplazamiento. Con más información, el guardacostas podría estimar el rumbo del barco a la deriva, uniendo los vectores desplazamiento, el origen de uno al extremo del otro, lo cual es justamente la suma de vectores. Ellos podrían estimar también la velocidad con que va la deriva, dividiendo los vectores por el tiempo entre las señales recibidas. Se puede multiplicar un vector por un escalar. Este nuevo vector tiene la misma dirección y sentido si el escalar es positivo, pero su módulo puede ser diferente. Si se multiplica un vector por un escalar negativo, invierte su sentido. Por supuesto, un guardacostas moderno raramente calcula la ruta de un barco a la deriva trazando vectores desplazamiento y velocidad a mano. Sin embargo, cuando se vale de ciertos principios de la navegación y de las matemáticas, el valor del vector no puede ser subestimado, ni incluso aquí su historia puede ser pasada por alto. El álgebra vectorial nació en el siglo XIX y sus progenitores fueron William Rowan Hamilton, un irlandés, y un alemán llamado Hermann Grassmann. Con la creación de esta matemática, Grassmann intentó desarrollar una estructura algebraica en la cual se pudiera basar la geometría de cualquier número de dimensiones. Aunque muchos opinaron que su trabajo era demasiado complicado para aquel tiempo, las semillas de las matemáticas de Hermann Grassmann procedían del bagaje intelectual de la antigua Grecia. La ley del paralelogramo para la composición de fuerzas que Aristóteles consideraba en el caso especial de un rectángulo es un ejemplo de la suma de vectores. Desde entonces, de una manera o de otra, esa idea ha sido considerada con el mayor cuidado. Isaac Newton pensó bastante en la ley del paralelogramo para la composición de fuerzas para incorporarla a su magnífica obra Principia. Incluso entonces se necesitaron un par de siglos más para que Grassmann y Hamilton comprendieran el alcance y las muy diversas aplicaciones de los vectores. Intentando interpretar matemáticamente la rotación en el espacio en términos físicos, Hamilton buscó una analogía tridimensional de números complejos. En lugar de ello, encontró un álgebra de objetos de 4 dimensiones que llamó cuaternas. Una cuaterna tiene una parte vectorial que es tridimensional y una parte escalar unidimensional. Aunque ello mejoraría el concepto de vector y de escalar, Hamilton ideó un modo enormemente viable de expresar la mecánica de Newton. James Clerk Maxwell, un pionero en electricidad y magnetismo, vio el brillo teórico de las ideas de Hamilton. Pero aún así, en general, no fueron aceptadas para ser efectivas. Maxwell, un pionero en electricidad y magnetismo, vio el brillo teórico de las ideas de Hamilton. Pero aún así, en general, no fueron aceptadas para ser efectivas. El contenido y la forma tenían que ir a la par. Mientras que la teoría de Hamilton era muy sencilla, su forma era demasiado complicada para poder sobrevivir. Pero en esencia, sin embargo, la teoría sobrevivió.
En el siglo XIX, el profesor de Yale, Josiah Willard Gibbs, tomó las ideas originales de Hamilton y Grassmann y las aplicó a la física teórica. No obstante, muy reacio en aceptar ideas ajenas, Gibbs esperó 2 décadas antes de permitir que E.B. Wilson reordenara sus notas en forma de libro. Finalmente, con su publicación en el año 1901, los vectores dieron la vuelta al mundo hasta que, igual que el... Un vector se puede multiplicar por otro vector. El producto escalar de A y B es un escalar que mide la tendencia de 2 vectores para apuntar hacia la misma dirección. A escalar B es igual al módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que forman. Si A y B son perpendiculares, su producto escalar es 0. El producto vectorial de 2 vectores es un nuevo vector perpendicular al plano determinado por los vectores originales. Su módulo es el área del paralelogramo formado por los vectores originales. Su dirección se determina por la regla de la mano derecha. El producto vectorial mide la tendencia de 2 vectores a ser perpendiculares y es una de las herramientas más eficaces para describir la rotación o giro de los objetos. El álgebra vectorial utiliza 2 vectores unitarios Y y J perpendiculares entre sí. Un pequeño sombrero sobre el vector significa que tiene módulo 1. El vector desde el origen hasta el punto con coordenadas X, Y es la suma de 2 vectores perpendiculares, un vector horizontal, XY, y un vector vertical, YJ. Con la ayuda de Y y J, en el álgebra ordinaria se pueden sumar y multiplicar vectores. En un espacio tridimensional se usa un tercer vector, K. K es perpendicular al plano determinado por Y y J. El vector tridimensional se escribe X por Y más Y por J más Z por K. Lo que dice una canción es una cosa y lo que hace un barco en movimiento es otra muy diferente, especialmente si va a la deriva en el mar. Recordemos, antes de la primera señal de peligro, el viento era suave, el mar estaba en calma, el día era perfecto para una diversión buena e inocente. Pero las condiciones cambian y el Irish Coffee ya no está donde debería estar ni es lo que solía ser.
De nuevo, el viento en el mar es una fuerza con la que tienen que contar el capitán y la tripulación, puesto que la velocidad del viento tiene magnitud y dirección. Es una cantidad vectorial. Y lo mismo sucede con la velocidad de las corrientes. Y así ahora, yendo a la deriva con viento y agua, pero yendo rápidos a ninguna parte, estos hombres están perdidos. Hasta que finalmente se den cuenta de ello.